Muy buenos días, señores estudiantes. Que tengan un buen lunes. Buenos días, doctora. Bueno, el día de hoy esta es una clase básicamente informativa de lo que vamos a hacer en el debate el día viernes. Entonces, vamos a llegar a ciertos acuerdos, que ustedes se enteren muy bien de cómo tienen que trabajar en la preparación del debate, para que el día viernes pues todo ocurra según lo previsto. Primero les quiero preguntar algo. Bueno, ustedes saben que yo ya subí la tarea al aula desde la semana pasada. Yo no sé si ustedes ya han adelantado algo, han hecho los grupos. Eso me gustaría saber, por favor. Corina, si usted ya ha organizado los grupos o todavía no se han organizado. Buenos días, doctora. No, usted había dicho que los grupos se hacían en Zoom. Okay. No sabía que tenían que organizarse por afuera. Bueno, precisamente por eso estamos aquí reunidos. Ustedes son 35 estudiantes. Como tenemos que hacer 3 grupos, serían 2 grupos de 12 y un grupo de 11. Bueno, no sé si todos ustedes han leído cómo es la tarea. Yo me voy a permitir leer lo que está en el aula virtual para que ustedes tengan una idea. Después ya vamos a ir desglosando cada actividad que se va a hacer dentro de los grupos y subgrupos. Entonces voy a permitirme leer. A ver, un momentito. Debate, medicina alternativa complementaria versus medicina alopático convencional u occidental. Estimados estudiantes, en el debate se enfrentarán con argumentos a favor y en contra en los 3 temas siguientes: acupuntura versus medicina convencional, homeopatía versus medicina convencional y biomagnetismo versus medicina convencional. Hemos elegido estas 3, se podían haber elegido otras, porque en razón del tiempo vamos a tener prácticamente 35 minutos para cada grupo para que expongan y defiendan sus posiciones a favor de la medicina alternativa o a favor de la medicina convencional. Entonces, cada grupo va a tener 35 minutos, entonces por eso hemos escogido solo 3 temas. Bueno, aquí están a continuación en el aula, están las materias para, yo le he puesto al azar una serie de materias, de temas, para argumentar las ponencias a favor de la medicina alternativa que les toque. Como hemos visto son 3, acupuntura, homeopatía, biomagnetismo, o también a favor de la medicina convencional. Entonces son algunos tópicos, algunos temas generales que ustedes pueden tomar para construir esas ponencias. Entonces, en lo que tiene que ver con las ponencias a favor de la medicina alternativa, pues yo indico que un tema puede ser qué es la medicina alternativa complementaria que les toca, qué origen y fundamento tiene, beneficios de esa medicina alternativa, cuáles son autorizadas en el Ecuador, si son autorizadas, si no son autorizadas, etc. Riesgos, si es que tiene riesgo de esa medicina alternativa. Obviamente quien está defendiendo va a minimizar los riesgos. ¿Por qué es tan frecuente el uso de esta medicina alternativa en el mundo? ¿Qué dice la OMS respecto a esta medicina alternativa? Evidencia científica de la eficacia de esta medicina y riesgos y costos de la medicina convencional. O sea, se argumenta atacando a la otra, pero normalmente el mejor argumento es defendiendo esa medicina, no atacando a la otra. Bueno, se puede atacar a través de las preguntas, pero en una ponencia es mejor siempre defender la medicina, o sea, sin contraatacar a la otra. En los temas de la medicina convencional,
tenemos concepto de medicina convencional, origen de los tratamientos de la medicina convencional, que es la cura basada en opuestos, que es la medicina basada en evidencia, principales ventajas de la medicina alopática basada en evidencia científica, la falta de eficacia de la medicina alternativa y complementaria, la informalidad y riesgo en la práctica de la medicina alternativa y complementaria. Estos dos temas o argumentos son en contra de la medicina alternativa. Ya les digo que yo prefiero que hagan argumentos a favor de la medicina que les ha tocado, o sea, que queden bien claro que es o la medicina alternativa que les ha tocado o en todo caso la medicina convencional. Bueno, en adelante dice que los temas de argumento de las ponencias son sugerencias, se puede cambiar, o sea, esto es lo que yo sugiero, ustedes pueden optar otros temas, otros tópicos, otros argumentos, los que ustedes quieran. Yo les doy esto como referencia nada más. Se elegirán los estudiantes para cada uno de los 3 grupos. Una vez organizados los grupos, deben trabajar sus tesis a favor y en contra del tema designado y defenderlo a través de un foro, donde se expondrá una ponencia del tema a favor y una ponencia del tema en contra. Se buscarán las estrategias de defensa de su tema tomando en consideración las anteriores propuestas. Las ponencias deberán leerse en el foro teniendo en cuenta que la lectura debe tener una duración máxima de 5 a 7 minutos. Obviamente, si tenemos 35 minutos para todo el grupo, para toda la defensa de esa medicina alternativa y la defensa de la medicina convencional dentro de ese grupo, entonces las ponencias no pueden ser demasiado largas. Cada grupo tendrá un estudiante como presentador, presentadora, facilitador, facilitadora del proceso. Se dividirá a su vez en 2 subgrupos, grupo a favor de la medicina alternativa y grupo en contra, que será a favor de la medicina convencional. Estos subgrupos se organizarán para la búsqueda de información para realizar la ponencia asignada. 3 estudiantes de cada subgrupo elaborarán y defenderán la ponencia, y 1 a 3 estudiantes, depende del número que queda ya en el grupo, de cada subgrupo deberán preparar las preguntas para el grupo contrario, que serán de 3 a 4 preguntas. Los presentadores de cada grupo organizarán el foro, darán paso a los expositores de las ponencias y a las preguntas, y al final harán un resumen y conclusiones del foro. Cada grupo realizará un documento en Word y se subirá en PDF al aula virtual por todos los integrantes. Antes del debate. Nosotros sabemos que hay un problema en el aula virtual, aunque ya nos han mandado un link donde se puede ingresar, entonces obviamente ustedes tienen que tener eso subido hasta el viernes, entonces tienen tiempo perfectamente para subirlo, ¿no? Decimos, cada subgrupo realizará un documento en Word y se subirá, o sea, se convertirá en PDF para subirlo al aula virtual por todos los integrantes antes del debate. El documento constará de una portada, de ponencias a favor y en contra y preguntas a favor y en contra. En la portada se consignarán los nombres de todos los estudiantes del grupo con sus funciones específicas. Facilitador o presentador, ponente a favor, son tales, ponente en contra tales, pregunta a favor tales y pregunta en contra tales. O sea, hay que poner el nombre y la designación o la tarea que tiene, ¿no? Y obviamente al final de cada ponencia hay que indicar las referencias bibliográficas, tanto las referencias a favor de la ponencia a favor como las referencias de la ponencia en contra. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Ahora, veamos ya en la práctica cómo tienen que actuar. La persona que es... primero hay que seleccionar los grupos. Como les digo, hay que seleccionar 2 grupos de 12 y un grupo de 11. Por ejemplo, en el grupo de 11, una persona será el presentador o facilitador.
Entonces quedan 10 personas. Entonces se divide 5 y 5 para el grupo a favor y el grupo en contra. De esos 5 y 5, 3 hacen la ponencia a favor, 3 hacen la ponencia en contra, son 6, y 2 quedan para las preguntas a favor y otros 2 para las preguntas en contra. Entonces todos van a tener tarea que hacer. Doctora, disculpe, ¿cuántas ponencias a favor y cuántas ponencias en contra son? 3. Es una sola ponencia. Lo que pasa es que la ponencia se hace, pero la defienden 3 personas. Se hace una sola ponencia a favor o una sola ponencia en contra, pero el rato de leerla, la leen entre 3. ¿Sí? Porque no podemos hacer, y esa es la que dura de 5 a 7 minutos, no podemos hacer que dure más porque si no, rebasamos el tiempo que está estipulado. Claro, y esa es la que se pone en el documento, ¿no? Claro, ok. Entonces, una vez que se tengan ya las ponencias, que se tenga el trabajo ya hecho, diríamos, ¿no? Se ha buscado la información, se ha buscado todo, entonces, ¿cómo procedemos en la práctica? ¿Cómo vamos a proceder el viernes cuando se haga el debate? Entonces, bueno, la persona que es el facilitador o facilitadora de cada grupo tiene que hacer una pequeña introducción y lo primero que tiene que hacer, porque en cada debate, en cada foro, ustedes saben que lo primero que hay que hacer es poner reglas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber reglas de cuánto tiempo van a durar las preguntas, de cuánto tiempo va a durar la ponencia, que no hablen todos a la vez, que haya respeto. Bueno, una serie de normas que ustedes tienen que estipular y que eso va a decir el presentador o presentadora antes de comenzar el foro, como para que todos tengan claro. Hacen la pequeña introducción del tema y ya invitan a las personas que hacen la ponencia a favor, leen esa ponencia a las 3 personas, termina eso, invitan a, la ponencia, a los integrantes de la ponencia en contra, leen la ponencia, o sea, se leen las 2 ponencias. Y después, una vez leídas las 2 ponencias, se empiezan a hacer las preguntas. Las preguntas, bueno, como hay personas designadas para las preguntas, pues esas personas hacen la pregunta al otro grupo, obviamente. Entonces, habrá, o sea, se hace libremente para que cualquiera del grupo pueda contestar. Ustedes pueden organizarlo de tal manera que ya dice, bueno, yo voy a contestar esto, ya lo tienen organizado, pero si no, se puede ir improvisando en función del conocimiento que tenga respecto a la pregunta que han hecho. ¿Y cuántas preguntas son? Disculpe. Son de 3 a 4 preguntas, pero no es solo pregunta, porque la pregunta se puede responder, pero puede haber una contrarrespuesta a esa pregunta, o sea, el otro grupo también puede decir algo, puede haber varias réplicas de esa pregunta. Y ahí el coordinador o coordinadora tienen que estar como muy pendiente para que eso no se eternice, para que no se repita lo mismo, sino que se aclaren ideas, porque lo importante es que se vayan aclarando las ideas, porque el objetivo final del debate, ¿cuál es? El objetivo es que ustedes conozcan muy bien la situación de esa medicina alternativa y tengan, diríamos, elementos de juicio para decir, bueno, esto sirve, esto no sirve. O sea, tener una capacidad de decisión respecto al conocimiento del tema. Entonces, aquí lo que se pretende es profundizar incluso un poquito más de lo que se profundizó en las exposiciones. Y bueno, obviamente, a lo mejor ustedes, cuando se dividan los grupos, resulta que a lo mejor ustedes no están de acuerdo personalmente con el grupo que les ha tocado, pero de todas maneras, ustedes tienen que defender su grupo y tienen que buscar los mejores argumentos para defender su grupo, aunque ustedes personalmente, a título individual, ustedes no estén de acuerdo con ese razonamiento que están haciendo. Pero a pesar de eso, ustedes tienen que defender con todos los mejores argumentos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, entonces se irán
haciendo las preguntas habrá réplica, contrarréplica, hasta que el coordinador vaya decidiendo, bueno, aquí ya se acabó, se agotó esta pregunta, vamos a ver otra pregunta. Pueden hacer las preguntas saltadas, una a un grupo, otra a otro grupo, o todas las preguntas de un grupo y después todas las preguntas del otro grupo. Eso es cuestión que el coordinador o coordinadora se organice. Lo importante es quien les toca hacer las preguntas, por favor, hagan preguntas interesantes, de tal manera que profundicen en el conocimiento del tema y también de la posibilidad a sus compañeros de poder replicar y contrarreplicar de la mejor manera y con argumentos, porque lo importante es hacerlo siempre todo con argumentos válidos y científicos y buscados de la mejor manera en fuentes, en las fuentes oficiales, ¿no? En las fuentes de páginas científicas. Bueno, una vez que ya se terminan todas las preguntas, pues al final el coordinador o coordinadora que está facilitando el proceso hará como una especie de conclusión y cerrará el debate. Entonces, todo eso tiene que durar 35 minutos porque a renglón seguido pues se tiene el siguiente debate. Y son 3, o sea, son los 3 que se tienen que hacer en el mismo día, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser bastante dinámico. La persona que sea coordinador o coordinadora es el que le tiene que dar ese dinamismo al proceso para que se vayan cumpliendo todas las etapas de la mejor manera. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna otra duda? Doctora, una pregunta. Sí. En el trabajo que se sube al aula virtual hay que escribir como una cierta, las personas que realicen las preguntas, ¿tienen que realizar como una cierta respuesta o simplemente se escribe la pregunta? La pregunta nada más, se escribe solo la pregunta. O sea, en el aula va las ponencias a favor, en contra, las preguntas a favor, las preguntas en contra, con sus respectivas referencias bibliográficas. El documento entonces también debe tener todos esos parámetros que usted nos ha dado. Bueno, usted dijo que podíamos poner, no necesariamente, pero debe guiarse también el documento así. ¿O solo contener ya la ponencia hecha un todo? Claro, ponencia a favor de la acupuntura, o sea, se titularía así, ponencia a favor de la acupuntura. Entonces se hace, ustedes han visto en los seminarios, en los foros, que las ponencias se leen en los foros internacionales o los foros nacionales. El ponente lee la ponencia, o bueno, también a veces lo que hacen es ponerla en PowerPoint, pero básicamente pues se lee, y eso es lo que ustedes tienen que transcribir en la tarea, ¿no? Esa ponencia, que ustedes la van a leer 3 personas, o sea, la van a dividir en 3 partes, y la van a leer 3 personas, ¿ok? Ah, entonces esa ponencia que va en el documento es como un todo de aquellos parámetros que podemos guiarnos para buscar a favor y en contra. Todos los que puse ahí, no necesariamente que tenemos que ir ubicándolos, escribiendo. No, o sea, una ponencia es a favor. Entonces, no, obviamente, esos son temas que yo he dado, son temas que ustedes pueden buscar. Ustedes tienen que ver qué temas, cómo hilan esa ponencia. Ustedes tienen que ir argumentando primero de lo sencillo y después a lo complejo. Primero definiendo qué es esa medicina alternativa, su eficacia, sus evidencias científicas, etcétera, etcétera. O sea, yo les he dado como una especie de hilo conductor, pero ustedes lo pueden seguir o no pueden seguir, como ustedes quieran. O sea, eso, cada grupo tiene que hacerlo de alguna manera, ¿no? Y eso es libre. O sea, yo por eso les di esas referencias, pero no es que tienen que hacerlo al pie de la letra que yo les he dado. La ponencia es un todo. Que ahí de las fuentes bibliográficas de cuestiones. lo ubicamos como bibliografía, ¿verdad? ¿El qué? Las fuentes donde saquemos información. Las fuentes son la bibliografía. Bueno, entonces eso tendrían que hacer ustedes. Ahora, yo quisiera empezar por lo más obvio.
que sería hagamos los grupos. Ustedes pueden organizar los grupos en este momento. Doctora, Sí. disculpe, de casualidad yo ya tenía mi grupo de 11 armado. ¿Será que lo pueden anotar? Se los digo. Bueno, ya es cuestión de ustedes, pues. Miren, yo eso lo dejo, los grupos deben hacerse por afinidad. Obviamente, quien tenga más conocimiento de un tema, pues va a querer hacer el tema, ¿no? Pero es completamente por afinidad. Entonces, quizá quien debe de coordinar eso, pues es la compañera representante, Corina Molina, que es la que tomaría todos esos datos como para hacer un solo documentito para saber los 3 grupos cuáles son y mandármelo a mí. Pero, o sea, ustedes una vez que ya tengan cada uno de los grupos, igual ustedes tienen que subdividirse en los 3 temas, que también es por afinidad, como les digo, y ya con el grupo formado de los 11 o de los 12, ahí sí subdividirse las personas que van a ir a favor y las personas que van a ir en contra de esa medicina alternativa. Entonces, eso ya se hace internamente en cada uno de los grupos. También tienen que elegir la persona que va a facilitar el proceso, a coordinar ese proceso, y ya ustedes se ponen de acuerdo al interior de cada grupo, ¿sí? Entonces, bueno, miren, esto lo podemos hacer aquí o se puede hacer internamente. O sea, yo creo que teniendo claras las reglas del juego, ya ustedes pueden hacerlo por interno, y yo les dejo el resto de tiempo como para que lo hagan por interno, ¿sí? Yo lo que quiero es que en este momento todas las dudas que haya se puedan solventar para que quede claro cómo ustedes tienen que hacer. Siempre... Doctora, disculpe. Sí. En el aula virtual, la tarea del debate cierra hoy a las 11. ¿Usted corregiría la fecha o tenemos que...? Sí, parece que esa fecha está mal. La fecha sería el viernes. Yo corrijo esa fecha, no hay problema, porque se cerraría el mismo día del debate. Entonces, o sea, supuestamente, o sea, no es supuestamente, sino en realidad, el día del debate, cuando se haga el debate, ya tienen ustedes que tener subida la tarea. Porque yo inmediatamente, el día del debate, como eso es un taller, pongo la nota, y yo tengo que poner la nota con la constancia de que ya están las tareas en el aula. Porque no se olviden ustedes que ustedes van a hacerlo el viernes, y el lunes tenemos ya el examen parcial. Bueno, eso vamos a hablar un momentito también, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de ese examen parcial. ¿Qué quiere decir? Que cuanto antes ustedes tienen que subir esa tarea. Además, ustedes tienen la suerte de tener varios días para preparar el debate, las tareas, porque sí hay una diferencia de día respecto a la primera y la segunda clase de la materia. Hay otros paralelos que tienen, hoy tuvieron la clase y mañana es el debate, que es más complejo, por eso ellos ya la semana pasada ya hicieron los grupos, o sea, ya se organizaron antes. Ustedes se pueden organizar ahora porque hay varios días en que ustedes pueden hacer esto y también organizar la ponencia y todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿queda claro por ahí? Sí, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, eso sería respecto, yo voy a cambiar inmediatamente que cerremos este conversatorio, yo voy a cambiar esa fecha para ponerla hasta el día del debate, o sea, hasta el viernes, ¿no? Que se aperture el aula virtual, pero como les digo, yo el viernes ya quisiera ver ese documento ahí. Respecto al examen,
Bueno, el examen será el día lunes, el próximo lunes. Desgraciadamente, la semana pasada fue una semana que por las elecciones se perdieron algunas clases. Yo hubiera querido esto haberlo hecho el viernes para haber tenido el debate hoy día y poder haber hecho el examen en esta semana, pero eso ha sido imposible. Entonces, o sea, quería adelantarles el examen de alguna manera, ¿no? Para que ustedes ya salieran de socioantropología y se dedicaran a otras cosas, pero como no ha podido ser, tendremos el examen el día lunes a primera hora. El examen es un examen de base estructurada, que me imagino que ustedes ya habrán hecho alguno, así. Quien no haya hecho, pues le indico que es un examen. Las preguntas tienen al menos cuatro opciones máximas de respuesta con una sola respuesta válida. Entonces ustedes tienen que hacerlo. El examen va a ser muy corto porque va a durar unos 20 minutos máximo. Es una hora es un minuto por pregunta. Y yo en el transcurso de esta semana, yo les voy a mandar una carpeta o les voy a subir al WhatsApp una carpeta con los temas, aunque ustedes tienen ya los temas, pero les voy a condensar ahí todos los temas para que no haya duda de lo que ustedes tienen que leer. Yo les aconsejo, miren, ustedes tienen es suerte porque realmente esto es un examen a libro abierto. El examen que se hace virtual, pues es a libro abierto. Ustedes tienen todos los temas a su disposición, toda la información a su disposición, pero si ustedes conocen esa información, pues van a poder buscarla. Si no leen, pues a lo mejor se les va a dificultar la búsqueda. Entonces yo les sugiero que por favor lean esa información para que contesten bien las preguntas, porque se les da todas las posibilidades para que ustedes hagan un examen de 10, porque con libro abierto todos debían de sacar 10. Pero de todas maneras tienen que leer para saber dónde están ubicados los temas, etcétera, etcétera. Entonces, la documentación que yo mando no es una documentación difícil, es una lectura, pueden leer 1 o 2 veces que les va a llevar como máximo 1 hora, hora y media como máximo. Entonces, no les va a quitar muchísimo tiempo. Yo les sugiero que lean para que saquen 10. Ustedes han visto que las tareas que yo he mandado han sido distintas tareas, porque obviamente los 7 puntos se tienen que ganar con el trabajo de las tareas en el aula o las tareas que se han mandado investigar, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 puntos es muy fácil de ganar, porque desgraciadamente pues tenemos esa limitación con la educación virtual. Por mucho que queramos y que le digamos a todos los estudiantes que abran su video y todos los demás, ustedes tienen disponibilidad de tener el libro abierto para ir revisando sus respuestas, porque eso no podemos esconder el sol con un dedo. Eso es evidente. Entonces, por favor, saquen todos 10. Para sacar 10, ya le digo, tienen que leer al menos. ¿Sí? Doctora, una pregunta. En un momento, no sé si yo recuerdo que se dijo que también íbamos a constar de un cuestionario. Esta vez no será así. No es un cuestionario. Es una serie de documentos que yo les voy a mandar que ustedes tienen que leer. No, esos cuestionarios ya son cosas de bachiller. Eso ya en la universidad ya no se hacen cuestionarios. Pues ustedes tienen que tener la capacidad de leer documentos y de ahí yo voy a extraer las preguntas, obviamente, y ustedes tienen que tener la capacidad de ver y de leer y de comprender dónde estaban esas preguntas. Eso de los cuestionarios sí es una cuestión ya más de una educación dirigida como se hace en bachiller. Aquí estamos en la universidad. Pero de cualquier manera, pues la presencialidad pues ha hecho que realmente pues los exámenes escritos de base estructurada pues sean
bastante fáciles, porque como les digo, es a libro abierto. Entonces, ustedes tienen que aprovechar esa oportunidad de sacar un 10. Quien tenga baja nota, tiene que compensarlo con ese 10. Entonces, por favor, lean al menos para saber dónde están ubicadas las respuestas. ¿Qué más? El día del examen, si alguien falta por la circunstancia que sea, a las 48 horas yo hago un examen oral a esa persona que ha faltado. Entonces, por favor, procuren no faltar, porque si faltan por la circunstancia que sea, que se les cayó el internet o lo que sea, automáticamente a las 48 horas yo hago examen oral. Entonces, no fallen, vamos a hacerlo. Como les digo, son 20 minutos, va a ser de la manera más rápida, y lo que tienen que tener, lo único que tienen que tener es conexión a internet. ¿Ok? Profesora, buenos días. ¿Y no existe ninguna posibilidad que la hagamos después del debate? No, después del debate, difícilmente. Después del debate son 3 debates. El debate se lleva todas las 2 horas. Entonces, eso es bastante complejo. Desgraciadamente, bueno, fueron imponderables que no tienen culpa ni ustedes ni nosotros, sino que así se presentó la situación y no pudimos adelantar el examen. ¿Usted le dice que hagamos 20 minutos aparte? No. No, vamos a hacerlo el lunes, porque yo tengo otras clases, yo tengo otras actividades, entonces yo no puedo tomarme otros minutos fuera de la clase. Entonces, hacemos el lunes a las 10, de 10 a 10 y 20, y como es rápido, no va a haber ningún problema. Yo, como les digo, voy a mandar con tiempo para que ustedes puedan revisar lo que les toca leer en el examen. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta respecto al debate o respecto al examen? Entonces, yo sí quisiera, por favor, el tiempo que nos queda de clase, bueno, ya hay un compañero, Anthony Fernández, que ya tiene un grupo, entonces, por favor, que se ponga en contacto con Corina para que le dé los nombres, y el resto que hagan sus grupos. O sea, yo quisiera que Corina me mande los 3 grupos. Ustedes ya internamente hagan su subgrupo y asignen las tareas de cada cual. ¿Ok? Listo. Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, a pesar de todo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda que surja el rato de que hagan los grupos y todo lo demás, pues a través de su compañera Corina nos hace llegar. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Solo ahorita para recapitular, corríjame si estoy mal. ¿Perdón? Se van a utilizar algo, para recapitular, o sea, corríjame si estoy mal en algo de lo que le voy a decir. Se van a utilizar argumentos para defender y no para atacar. Se va en el documento a indicar qué trabajo tiene cada participante. Van a ser 3 participantes a favor, 3 en contra, Sí. 2 preguntas a favor y 2 preguntas en contra que realicen 3 personas, en total 4. No. 3 o 4 preguntas a favor, 3 o 4 preguntas en contra. Son las mismas. Y los argumentos para atacar, mejor dejarlo para las preguntas, no para la ponencia. Los argumentos para atacar, la medicina, la otra medicina, entonces eso se deja para las preguntas, para cuando se hagan las réplicas y contrarréplicas. Sí, pero en las mismas preguntas condiciones... las realizan... ¿Perdón? Esas 3 preguntas a favor y preguntas en contra las realizan 4 personas. Son las restantes. 2 personas a favor, pero van Claro, haciendo poco a poco. O sea, hacen una pregunta, ahí está la réplica, la contrarréplica, hasta que se agota. Ahí la otra pregunta y así sucesivamente. ¿Ok? Ya. Pero los 2 subgrupos en las presentador... mismas condiciones.
No uno con más preguntas que otro, sino los dos con las mismas preguntas. ¿Ah? Ah, ya. Y de ahí el presentador que hable sobre las reglas y las referencias bibliográficas del documento. ¿Eso es todo? No, hablen sobre las reglas en la introducción. Introduzca el tema, haga una No, pues claro, de ley, claro. introducción del tema, Las reglas. y presenta a los ponentes y después de paso a las preguntas. O sea, sí tiene que hacer la coordinación. Y por último, al final, tiene que hacer un pequeño resumen de lo que se ha hablado y una conclusión. ¿Ok? Entendido. Gracias. Los temas con respecto a cada grupo, ¿quién lo va a disponer? ¿Lo qué? Los temas, ¿quién nos va a asignar el tema a cada grupo? Miren, por eso yo les he dicho, más bien yo le doy la potestad a Corina. Yo no quiero intervenir porque yo seré, prácticamente seré un oyente el día del debate, yo no voy a intervenir para nada, solo les voy a escuchar a ustedes, y yo no quiero tampoco intervenir en la decisión de quién hace este tema, quién hace el otro, porque realmente, bueno, si ustedes pusieron el tema, por decir algo, si ustedes pusieron el tema de acupuntura, conocerán el tema de acupuntura, entonces a lo mejor quieren hacer ese tema, qué sé yo, que sea ese tema el que ustedes defiendan. Entonces, por eso yo les dejo internamente que ustedes se repartan. O sea, yo no quiero como designar arbitrariamente, sin pasar por el deseo de ustedes, porque ustedes tendrán a lo mejor alguna preferencia por un tema o por otro. Entonces, por eso, háganlo ustedes por afinidad, pero más bien, Corina sería la que dirime, la que dice, bueno, señores, si no se ponen de acuerdo, yo hago esto, se asigna a este grupo, a este otro y a este otro. O sea, ella como representante es la que, al final, si hay algún conflicto en la elección de tema, ella es la que decide. ¿Sí? Que creo que si lo hacen con sentido común, pues no va a haber ningún problema, pero de cualquier manera, ustedes tienen que acatar esa decisión de Corina en última instancia, si es que no llegan a acuerdo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, señores, entonces... Doctora, sí. una pregunta, la última pregunta. Es que en el debate hay que hacer, al final, tienen que dar resumen, pero en el informe, o sea, en el trabajo que se sube al aula virtual, ¿se pone como una pequeña conclusión del tema o no? No, porque esa conclusión no se tiene de antemano. De antemano no se tiene esa conclusión, porque esa conclusión es producto de la lectura de las ponencias, pero también de que el tema se va enriqueciendo con las preguntas, las réplicas y contrarréplicas. Entonces, ahí no va nada, solo van las ponencias y las preguntas nada más. ¿Ok? Y bueno, básicamente la persona que coordine no va a ser otra ponencia al final, sino simplemente es un pequeño resumen y una conclusión de todo lo que se ha hecho. O sea, tener la capacidad de síntesis para resumir lo que se ha dicho y sacar una conclusión. ¿Ok? Bueno, señores, entonces tienen ustedes 1 hora y cuarto como para ponerse de acuerdo, para organizarse en los temas, para que ya una vez que hagan eso, ya cada grupo vaya buscando su material. ¿De acuerdo? Entonces eso lo dejo yo por interno para que ustedes hagan. Una vez que estén los 3 grupos, por favor, Corina, usted me hace llegar o lo sube al WhatsApp de la materia, del paralelo, y ahí para yo saber los 3 grupos. Muy bien, entonces, señores, adelante y nos veríamos el próximo viernes. Ya les digo, cualquier otra duda, pues a través de la compañera representante, pues me la hacen llegar. Muchísimas gracias y hasta luego, hasta el viernes. Gracias, doctora.